de la Mixteca Alta de Oaxaca, ¿no? Entonces, nuestra comunidad en nuestra lengua se llama Yuconchi, en náhuatl, Tonaltepec, y el municipio se llama Santo Domingo. Y bueno, más al final les contaré una breve parte de nuestra historia como un pueblo originario en 500 años de resistencia. Tengo la fortuna o desfortuna, según el ángulo que se mire, de, digamos, de pertenecer a un pueblo, una comunidad muy arraigada, con unas costumbres muy originarias desde la época milenaria, desde que estamos asentados en ese territorio, y miramos la vida de una manera muy diferente, ¿no? La ciudad para nosotros es una forma de vida antagónica a nuestras formas de vida ancestral, ¿no? Ya después, si quieren, en alguna otra plática o en algunos otros cursos, sobre todo también más o menos platico algo a grandes rasgos, vemos en una materia optativa que doy se llama Teorías Políticas del Desarrollo Regional y Urbano, que se cursa a partir del 7º semestre. Y bueno, y también ahí hacemos cartografía, hacemos programación, utilizamos lenguajes de programación como R, Studio, Python, para hacer sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, tenemos ahí la posibilidad de que ustedes conozcan herramientas, otros enfoques o realidades y otros marcos conceptuales y teóricos sobre los cuales es urgente hoy repensar el mundo en esta crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Nada más para un paréntesis antes de comenzar con esto, que es muy importante señalar. Hace una semana y media aproximadamente, se estaba quemando el Amazonas, millones de hectáreas, o sea, más o menos la tercera parte, la mitad del territorio nacional de este país, los principales pulmones, y según los estudiosos del cambio climático, esto se preveía para el 2050. ¿En qué año estamos? 2020. Eso que preveían es bastante. Y decidí tomar unos cursos, un diplomado en geomática, para entenderme cuáles son las líneas de frontera de la ciencia, ¿no? Sobre todo en los estudios del cambio climático. De verdad que sí es sorprendente la situación en la que estamos hoy en el planeta, y tenemos que repensar, no solo repensar, sino tomar medidas ya, porque si no, ya vieron ustedes las situaciones extremas en las que nos encontramos en términos medioambientales, sequías extremas, lluvias extremas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, virus, etcétera, ¿no? Y entre ellos, el principal causante de esto, efectivamente, es algo que se llama el modo de producción capitalista. O sea, los seres humanos reproducidos bajo una forma social muy específica, de la cual en algún momento nos habló Marx. Y frente a eso ha habido movimientos, luchas, no solo obreras, campesinas, indígenas, en torno a una situación que hemos vivido a lo largo de varios siglos, ¿no? Entonces, un poco de lo que les voy a hablar tiene que ver con esos referentes. Y digamos, por ahí, para compensar el que llegamos tarde, a ver si con la maestra decidimos rifamos, a ver qué hacemos, traje unos ejemplares del texto que les mandamos y algunos otros de esta revista que se llama Contrahistorias, ¿no? O la historia contrapelo. Y de eso se trata, ¿no? Porque una cosa es la historia que nos narra, cómo surgió este movimiento armado. La guerrilla es una de las guerrillas que son referentes en el mundo, el STLN, pero surge de un movimiento que organizaba, que se llamaban las Fuerzas de Liberación Nacional, que agrupaba una serie de características que intentaba, de alguna u otra manera, cambiar la historia de este país, ¿no? La historia inconclusa de los movimientos revolucionarios, la Revolución Mexicana entre ellos. Y por ahí en este texto ustedes vieron en qué contexto a nivel general, ¿no? A nivel mundial, nacional, regional y local, de lo que es el surgimiento del STLN. Aquí se habla poco, pero aquí habría que entender
Incluso el mismo autor no hace mucha referencia a esto, pero nosotros hoy en día lo sabemos. Las comunidades eclesiásticas de base, lo que hoy se conoce como la teología de la liberación, y que justamente en estos días asesinaron a un párroco, ¿no? A un padre en San Cristóbal de las Casas, al padre Marcelo, ¿no? Entonces, toda esta tradición eclesiástica que hay en nuestras comunidades, porque también he de decirlo, soy un pueblo originario y hay diferentes formas de pensar y de adscripción religiosa, pero siempre se antepone la vida de la comunidad y la comunidad como tal. Y era el caso de estas comunidades que de alguna u otra manera tuvieron un encuentro con un grupo, entre comillas, de personajes o de una agrupación que intentó como acercarse a esa vida de los pueblos y a impulsar esos cambios en esto que le llamaba el Che Guevara como la guerra de guerrillas o el comunismo, pero con características muy particulares, ¿no? O sea, llegaron siendo marxistas-leninistas y después terminaron convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa tiene que ver con una situación que es muy difícil en nuestra vida cotidiana, en este mundo occidental, que es el escucharnos, ¿no? No tenemos la capacidad de escucharnos. O sea, si nos escucháramos, que es muy distinto a oír, escuchar es que el otro está entendiendo lo que yo estoy entendiendo o está escuchando parte de lo que yo soy, ¿no? Eso es escucharse, ¿no? Pero es estar la parafernalia de las redes, la política, que hoy todo es ruido. O sea, ¿en qué momento nos detenemos un poco a pensar o a referenciar en términos concretos eso que estamos diciendo? ¿Cómo lo estamos diciendo? ¿Qué significa la manera en cómo lo decimos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque hubo en este contexto alguien que ahorita vamos a mencionar aquí adelante en la siguiente lámina, que tuvo esa capacidad, o algunos otros que tuvieron esa capacidad de escuchar lo que los pueblos estaban viviendo y lo que antecede, por eso ese paréntesis de lo del padre Marcelo que asesinaron, de los años 70 con Samuel Ruiz, que fue el obispo de Chiapas, digamos, de la teología de la liberación, un tanto también viendo las condiciones en las que vivía la gente. Y todavía se pregunta, ¿por qué surgió un movimiento armado, no? Entonces, pues es que ya vamos a entrar a la modernidad, ustedes van a ver economía mexicana, o ya vieron en sus cursos el famoso error de diciembre, o el famoso efecto tequila, y muy doctos, o sea, doctorados en Harvard y en Yale, lo que sea, pero no saben, ni siquiera sabían manejar la macroeconomía, ¿no? Los principios básicos que aquí se les enseña en esta facultad, o sea que para empezar a saber si sí pasaron o si estudiaron en la facultad de economía. A mí me da la impresión que ni siquiera estudiaron economía en serio, ¿no? Entonces esos personajes como Salinas de Gortari. Bueno, ahorita sobre todo en los grupos de derechos humanos como el FRAIBA están planteando que en Chiapas está a un paso de una guerra civil y la presidenta Sheinbaum dice que pues eso es una mentira. Entonces, ¿tú podrías comentar algo al respecto? Bueno, vamos a hacer otro paréntesis dentro de este paréntesis que es de la plática, pero... Bueno, por eso de escuchar que dijiste. Sí, digamos, es que esa es la narrativa del poder. Una cosa es cuando eran de oposición, Andrés Manuel, Sheinbaum y todo eso, no, cómo atacaron a los gobiernos y todo, no. Sí, pero porque eran oposición, ahora ya están en el poder y el discurso y la narrativa es distinta, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es, digamos que la narcopolítica que dejó justamente el gobierno de Calderón y anteriores gobiernos, eso viene de Salinas de Gortari, o sea, ¿quién no sabe los vínculos que tenía con el cártel de Juárez, Salinas de Gortari, su hermano siendo el director de la CONASUPO, y que a través de la CONASUPO, imagínense, los trailers en lugar de estar cargados de leche, están cargados de cocaína y los transportaban, ¿no? Y a través de la CONASUPO transportaban la droga, ¿no? Y por ahí
se negociaba, ¿no? O sea, digamos, esta parte es muy, digamos, interesante porque cómo recula en Chiapas. En Chiapas, si bien es cierto que había grupos paramilitares formados por el PRI, digamos, hay ahora una cancha abierta a operación, y de eso se desentiende el gobierno desde Andrés Manuel López Obrador, del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación. Se están disputando, y ustedes lo han visto en las noticias o han visto que en la frontera con Guatemala, en el estado de Chiapas, están disputando el control de estos dos cárteles y están matando muchísimos indígenas, gente, población migrante, empezando Sheinbaum, luego, ¿cuántos inmigrantes asesinaron, no? 7, ¿no? Luego comenzando. Y ahora se va a poner interesante porque no sabemos hasta qué punto sí Harfuch está involucrado en lo de Ayotzinapa, eso es muy claro. Primero. Segundo, su medio hermano lo asesinaron, era el lugarteniente del cártel Jalisco de Nueva Generación de varios polígonos territoriales alrededor del país, pero el gobernador de Chiapas pertenece al grupo del cártel Jalisco, perdón, del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, ahí se pone muy tensa, muy caliente la situación dentro del Estado. Obviamente que eso penetra en muchos rincones del Estado y eso está generando esta situación en la cual nosotros, pues efectivamente tendríamos que entender que México está en una guerra civil desde la guerra de Calderón, desde 2007, todo el territorio nacional. O sea, que haya más de 100,000 muertos por sexenio, oye, ni en las guerras declaradas de Irak, Afganistán, hoy en Medio Oriente, ¿no? O sea, los únicos que no se han enterado que estamos en una guerra civil somos los mexicanos, ¿no? O sea, hemos perdido la capacidad de asombro frente a ese tipo de situaciones y eso es lo alarmante de este país. O sea, que no estamos haciendo nada, ¿no? Antes había movilización, la gente. Ayotzinapa fue uno de todavía de las movilizaciones más masivas y grandes que ha habido en este país en torno a las consecuencias de esta situación que hoy no solo tenemos la continuidad, ¿no? Un poco para que no nos engañemos con la situación de Claudia Sheinbaum en relación a que pues no pasa nada, ¿no? Esas son las narrativas y los discursos del poder, ¿no? Y entonces, sea hombre, sea mujer, sea quien esté arriba, el punto es solo que hacen lo que se llama el control de daños, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pues sí, dirán, no, es que el Moreno, es que ha ayudado, y pues habría que hacer una valoración también crítica de lo que ha sido el partido del Moreno en el poder y lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel. Y pues no podemos decir hasta ahorita, porque lleva muy poco tiempo, Claudia Sheinbaum, si vaya a hacer un cambio de timón en ese sentido, ¿no? Y que realmente veamos algo distinto. Pero por lo que va, pues no van muy bien las cuentas y no va muy bien la situación y sí tendrían que empezar a tomar acción en ese sentido, ¿no? Ese es mi comentario y ahorita vamos viendo. La idea es, quién es la historia y es justamente, esta es una clase de historia, ¿no? Es una clase de historia. Entonces, ¿desde qué punto de vista hacemos la historia? ¿Quiénes hacen la historia? Ustedes lo ven desde que estuvieron en la educación del preescolar, luego la primaria, luego la secundaria. O sea, la historia de qué historia está aprendiendo. La historia de héroes, la historia de los individuos, una historia que narra un estado-nación. ¿En qué momento es que nosotros realmente pasamos a ser mexicanos? Fue toda una pelea durante el siglo XIX y parte del XX, la constitución de ese Estado-nación. Luego a veces a nosotros se burlaron mucho de nosotros aquí en las escuelas, porque como nosotros somos originarios de otro estado del país y de otra región, pues siempre teníamos la costumbre de decir, vamos a México. Pues, ¿qué no estás en México? Pues es que ustedes sí son mexicanos, por ejemplo. Nosotros les decíamos, ¿no? Ustedes sí, el Estado-Nación mexicano les arrebató sus orígenes, su memoria histórica, toda esa historia de carga, de cúmulo de violencias
con la que se formó este Estado-Nación, como cualquier otro Estado-Nación en el mundo, ¿no? Se ha formado de manera violenta, ¿no? Se metieron así la bandera y los honores y bueno, y todo, ¿no? Cada lunes o no se acuerdan, ¿no? Y fórmense y tomen instancias y vamos a hacer honores. Eso es, ¿no? Es ideología, te metieron la idea de un Estado-Nación, pero lo que realmente somos, pues nada más es como un pasado muy remoto, la historia antigua de México, ¿no? Cuando en realidad, pues si ustedes nos vemos más formales y científicos, de la población mexicana, la mayor parte, el 70% de nuestros genes, del centro occidente hacia el sur, son de pueblos originarios, pueblos indígenas, y el otro 30% de europeos, afros, etc., ¿no? Y un poco en la franja norte, más hacia el norte del país, pues invierte, ¿no? 70% de genes europeos, 30% de pueblos originarios, ¿no? Y entonces, para abandonar esta idea del mestizaje que permeó durante la colonia, pues lo que hicieron fue, pues ahora vamos a tomar una identidad, y esa identidad del mexicano, ¿de dónde creen que viene la palabra México? ¿No lo han preguntado? ¿Quiénes eran la cultura que dominaban los valles centrales de este país? La cultura mexicana, del náhuatl. Entonces, toda la historia y la narrativa que se construye en torno al ícono de la bandera mexicana, y el escudo, y la serpiente emplumada, todo eso tiene un significado muy profundo, ¿sí? La cultura náhuatl, ¿no? Y la náhuatl del centro, quien también sometió a otros pueblos antes de la llegada de los españoles. Aquí tampoco hay que romantizar todo nuestro pasado y decir, hoy sí éramos excelentes, éramos hermanos, no. O sea, había peleas, disputas, guerras, controles territoriales, peleas entre distintos grupos, pueblos indígenas. Por ejemplo, nosotros por eso nos autoascribíamos como si podría haber algún referente, como la nación Miusabi o Mixteca. ¿Por qué? Pues porque éramos un conjunto que teníamos, digamos, lenguas, culturas, territorios en el estado de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Entonces, habían otras culturas distintas a la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, esto que fue en México antes era la famosa Nueva España, ¿no? Así le denominaron. Y en esa historia, digamos, que nos cuentan, y donde hay esa raíz que son los pueblos originarios, pues hay una enorme deuda. No solo es los... ¿Cuántos se imaginan que vivían aquí en la cuenca del Valle de México antes de la llegada de los españoles? ¿Cómo cuánto? 300 millones. No. Sí, yo vi en mi clase de... No. ¿1 millón? Cerca de 1 millón de habitantes. Aquí nada más en las cuencas, en la cuenca del Valle de México. Había 20 millones en lo que conocen Mesoamérica. Y de eso se redujo todo eso que llaman Mesoamérica, Guatemala, Centroamérica, México, el norte de México, a 2 millones en el siglo XIX. O sea, acabaron con la población, la sometieron en procesos intensivos de explotación del trabajo. O sea, no todo es lo que cuenta también enriquecemos nada más una parte de la economía colonial, ¿no? Y se ponen a discutir que si es capitalista, que si no, que si son precapitalistas, que si eran feudales, y bueno, cada historia que se encuentra, bueno, pero es la historia, esa es otra historia, la historia de los intelectuales, ¿no? Pero aquí la historia de los de abajo, dirían Mariano Suelo, o la historia, ustedes de historia no leyeron a Edith Wolf, la de los pueblos de la gente sin historia. O sea, Europa también tiene una historia solo de los grupos de poder. O ustedes vieron en el bachillerato, leyeron a Miguel León Portilla, ¿no? No leyeron, ya no leen a Miguel León Portilla, es la visión de los vencidos. O sea, la historia oficial, la historia de las universidades, la historia que hacen
los poderosos. Por eso es que, por ejemplo, ¿qué no era las conferencias de mañaneras de AMLO? Son las narrativas del poder, es la historia vista desde arriba, ¿no? No desde lo que pasa en la realidad y desde aquí abajo, ¿no? Entonces es muy diferente. Entonces, pero pues, ¿qué estamos? Estamos en nuestra burbuja, ¿no? Siempre les digo, la burbuja UNAM, ¿no? Estamos protegidos, aquí estamos bien, cómodos, aquí no pasa nada, ¿verdad? Aquí somos muy diversos, muy plurales, dice el rector, no me di, de esta facultad, ¿no? Y pues por lo tanto, cabe todo pensamiento, ¿no? Eso dicen, ¿no? Y por ahí ya expulsaron a algunos estudiantes, algunos profesores. Qué bueno que cabe todo el pensamiento. Imagínate si no hubieran barrido con todo el pensamiento crítico en esta universidad. Entonces, en el contexto de sus cursos de historia, pues ustedes escucharon hablar de Zapata, Villa, la Revolución Mexicana desde la secundaria, el bachillerato y luego la universidad, pero que en realidad en algún momento no es sino la expresión de esos movimientos, de esos pueblos, en el reconocimiento de algo que es fundamental para la vida y que del cual el capital, para poder ser capital, despojó en Europa la mayor parte de los pueblos, que es de sus medios de subsistencia, ¿no? O para nosotros lo que denominamos la madre tierra, ¿no? O sea, la manera en cómo tú puedes subsistir. Y esa era la lucha de Zapata, ¿no? Por eso decía Zapata, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Manifiesto zapatista en náhuatl. Zapata era náhuatl, hablaba náhuatl, escribía en náhuatl, ¿no? O sea, eso no se dice. ¿Cuándo ustedes les dijeron? O a lo mejor sí, ya cambiaron también, ya ahora sí corrigieron los libros de historia y ahora sí dicen, cuentan al menos un pedacito más de la verdad, de lo que es esa historia, ¿no? Esa historia de aquí, de quiénes, de los que estamos aquí abajo. O esa revista se habla contra historias o la historia contrapelo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver también esa otra historia narrada por los sujetos vivientes y actuantes, ¿no? Y en ese sentido, digamos, a partir del siglo XX, después de la Revolución Mexicana, pues se ha transformado esta lucha por la tierra, por las autonomías, la libre determinación de los pueblos originarios, los derechos, la cultura indígena, el derecho al territorio, no solo a la tierra, pensado en esta cuestión jurídica de la tenencia de la tierra, ¿no? Y vamos a ver más adelante ese aspecto, ¿no? Y luego, fíjense la forma en cómo construimos la historia y qué referentes tenemos hoy en día. Las vanguardias revolucionarias, los personajes, esto que les decía, la historia de los grandes héroes de la patria, los líderes, los mártires, y una historia patriarcal, porque muy pocas mujeres se habla de esta historia, ¿no? Y hay muchas mujeres, ¿no?, que han cumplido distintos roles, ¿no? Ahora hasta su cápsula de historia ya puso a la presidenta de la República, ¿no? En las mañaneras ya nos va a dar clases de historia. Esperemos que comience a incorporar otros referentes, eso esperemos, que no creo, ¿verdad? Pero bueno, la historia de los de aquí, de los de abajo, tiene que ver mucho con que ustedes ven figuras, individuos, hasta los nombres de las calles, de los municipios, todo son estos personajes míticos, estos héroes. Y la gente de a pie, la que puso el pellejo, la que se aventó, ¿dónde están? O sea, siempre nuestros referentes son así, y eso tiene que ver con una cultura, y esa cultura es la cultura occidental, de Occidente, para nosotros, que es Europa, y que viene desde los griegos, y desde entonces están todas estas referencias míticas y de héroes, ¿no? Y así vemos, no vemos a los sujetos colectivos, a la colectividad, a la sociedad, ¿no? Solo vemos individuos muy particulares, ¿no? Y entonces tenemos una mirada muy sesgada, formada o deformada de nuestra historia, de nuestra realidad, ese culto a la individual, pues, que no es que esté reafirmado dentro del capitalismo, ¿no? Esa competitividad, el que salga el yo, a ver quién destaca, a quién es mejor, no cómo vamos a resolver los problemas, en qué situaciones tendríamos que operar y entre nosotros
construir una sociedad distinta a este tipo de sociedades, ¿no? Y entonces, dado ese culto a la individualidad, el ego, el yo, esta realidad cosificada de la que habla Marx, de que vemos los objetos, las mercancías, y que eso mueve hoy nuestras formas de consumo, ¿no? Todas las teorías de la economía del comportamiento, etcétera, para sujetarnos nosotros a los modelos económicos. En lugar de que nosotros describamos la realidad se tiene que acomodar a los modelos económicos, ¿no? Y eso es lo que hoy es la economía en muchos ejes de estudio y en lo que hoy se proponen intentar comprender la realidad, más incidir para que ustedes puedan convertirse en parte de esa forma muy particular en la que hoy nos relacionamos. Y justo, efectivamente, el vocero del EZLN, pues es visto de esa manera, ¿no? Como el referente, el líder, y no se ve esta otra parte simbólica, estas narrativas diferentes que hay en los pueblos originarios, en las comunidades indígenas, ¿no? Que, para empezar, sus lenguas no son sujeto-objeto, ¿no? Ustedes desde la primaria, o sea, están nombrando el mundo desde que son niños, sujeto, verbo, predicado, ¿no? U objeto. Ustedes no tienen una relación o un referente, porque las lenguas indoeuropeas son así, sujeto-objeto, no tienen un referente que sea sujeto a sujeto. Por eso es que no nos escuchamos. ¿Por qué? Yo te dije, así, imperativo, ¿no? Si escuchas o no escuchas, no es mi problema. Y en cambio en los pueblos o en las lenguas nosótricas o intersubjetivas no existe este imperativo. O sea, yo digo, tú escuchas, y viceversa. Es un proceso dialógico. Entonces es muy difícil, o para nosotros ha sido muy difícil comprender por qué las lenguas europeas tienen esas estructuras. Y esas estructuras tienen todo un origen y todo un desarrollo cosmogónico, su propia cosmovisión, su propia epistemología, etc. Pero las nuestras también son distintas y tienen otros referentes, nosotros cósmico, que también ya por ahí van a hablar incluso hasta filósofos, lingüistas, entre ellos un profesor que hizo muchos estos puentes de diálogo con la academia y con el mundo occidental de las culturas mayas, que se llamó Carlos Lenkersdorf, que ya falleció, un alemán, un lingüista y filólogo alemán. El viejo Antonio, tampoco se habla mucho de él, un sabio maya, maestro y guía del movimiento neozapatista. Neozapatista en los términos que habla Carlos Antonio Aguirre Rojas, ¿verdad? Pero, ¿cómo van a ustedes entender que alguien como este personaje, Marcos Galeano, ahora el capitán, ¿no? Siga o se pretenda ver solo como el referente y no veamos más allá del individuo, ¿no? Y veamos lo que es el pueblo, las comunidades, la vida comunitaria que se tiene. Y pues si yo no tuviera esa experiencia de vida y formar parte de un pueblo originario, pues entonces no justamente estaría igual que ustedes. No, pues sí, pues ese güey es el que decide, ¿no? Ese güey es el que manda, etcétera, etcétera. Y en realidad, pues él es mandatado por las comunidades. Él tiene también su propia historia, sus narrativas, pero él recoge toda esa historia. Y parte de cómo él escribe y cómo describe el mundo tiene que ver mucho con esas enseñanzas de los pueblos mayas, tojolabales, otziles, setzales, choles, que son la raíz y son la base de ese movimiento armado que se levantó en el 1994, pero que viene de 1983 y toda una historia de formación del 83 al 93 y un crecimiento exponencial en los últimos, antes del levantamiento armado, 3-4 años, un crecimiento exponencial, porque ya no veían las comunidades otra opción. ¿Por qué? Porque era casi finales del siglo XX, ya estamos entrando a la supuesta modernidad capitalista,
y los indígenas no podían caminar en San Cristóbal, en Tuxtlan, por las banquetas, tenían que caminar en las calles y agachados, no podían ellos mirarte a los ojos o mirar a las personas, ¿no? Los hacendados, los caciques que tuvieron la posesión de la tierra hasta esos años todavía, porque no hubo reforma agraria, ahí no llegó la Revolución Mexicana, tenían el famoso derecho de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que violaban a las mujeres de sus peones, las desposeían, dicen ellos, ¿no? No lo llamaban violación porque eso era legal, decían ellos, las desposeían, entonces pues ahora sí los peones se podían casar. O sea, así de aberrante era este país en 1994. Y ustedes dirán, pues, entre esas y muchas otras injusticias, que morían por enfermedades muy básicas, diarrea, etcétera, enfermedades que eran curables en pleno finales del siglo XXI, morían miles de niños, infantes en el estado de Chiapas. Entonces, es una historia muy cruel. Aquí no vamos a darle una clase ni un semestre para platicar como toda esa parte de esa historia. Y adopta este nombre. ¿Quién es Marcos? Estos son los municipios que toma el movimiento armado en 1994. Ellos son mucho, nosotros los pueblos somos mucho de metáforas y de un lenguaje florido, le llamaban, ¿no? Muchas narrativas distintas o metáforas, a diferencia del mundo o de otro tipo de lenguas, ¿no? Y entonces las Margaritas, Altamirano, Rancho Nuevo, Comitán, Ocosumbi y San Cristóbal. ¿Qué dice? Marcos. El apelativo Marcos eran aludiendo a la campaña al inicio de la guerra, ¿no? Después se puso en honor a un maestro Galeano, un maestro promotor educativo que asesinaron en Chiapas hace ya algunos años, y entonces cambió el nombre de Submarcos a Subgaleano, pero es la cuestión de ser voceros o portavoces de movimientos y de organizaciones sociales, organizaciones de pueblos, como lo fue Marichuy o lo sigue siendo Marichón a partir del 2018. O sea, son voceros, o sea, son representantes de la voz comunitaria, no son los líderes ni son los referentes como nosotros lo vemos desde el punto de vista occidental o desde las universidades, ¿no? Los líderes, así como hablan de Sheinbaum. ¿Ustedes cuántos cursos no han entrado en todo eso? Es más, ahí está concursos, ¿no? De oratoria, para ver quién es mejor, quién expresa mejor sus ideas y quién es mejor uno que otro. Esa es nuestra historia. Esta es otra historia, ¿no? También es una historia real, pero hay otra que es y va en contrasentido. Esta historia, esta narrativa que hoy en día vivimos, que es la mirada del mestizo, porque nos asumimos como mestizos, no como algo distinto a esto. O caxlanes le llaman en Chiapas, blancos, quiere decir, ¿no? Los blancos. Y ¿Es maya, Caxlán? Caxlán, sí. Y todo esto, y parte de esta historia tiene que ver, fíjense, con esto. O sea, muchos de los problemas de esta nación han sido la disputa por la tierra, ¿no? Hasta hoy en día sigue siendo un sinnúmero de conflictos históricos. Seguramente ustedes ya vieron algo de esto, ¿no? ¿Esto qué es? Es un mapa, y en este mapa está representado las delimitaciones territoriales del país. Y aquí tenemos en rojo lo que en el siglo, se supone siglo XX, con la Revolución Mexicana, se conquistó, ¿no? Que es el ejido. Y tenemos algo verde, ¿no? Todos estos son núcleos agrarios. Y esa caray, miren, hay algo verde ahí, ¿no? ¿Y en qué estado es donde hay toda esta parte verde? A ver, díganme, ¿qué me dice? Oaxaca. Oaxaca. Miren, esto es el estado de Oaxaca, por si no lo conocen. Si quieren repasar sus cursos de geografía también, ¿no? También después podemos hacer mapas, le podemos poner nombres, etiquetas, eso ya es otro curso de sistemas de información. Pero miren, esto es Oaxaca.
Chiapas, ¿no? Nayarit, Jalisco, Durango, etc. Esto en verde no corresponde a lo que es el Estado-Nación mexicano. Por eso es muy polémico para nosotros la reforma que metió AMLO y Sheinbaum para la cuestión de los pueblos originarios. Entre nosotros tenemos un debate sobre esa situación, ¿no? No tenemos un consenso al respecto. ¿Por qué? Porque todo esto surge y es reconocido antes del Estado-Nación mexicano. Eso fue reconocido por la corona española y es una forma de propiedad de la tierra. ¿Cómo se llama esa forma de propiedad? La propiedad comunal. Y le llamaron los títulos primordiales expedidos por la corona. Y en el estado de Oaxaca, la mayoría, del 1531 al 1570, se ganaron esos derechos de propiedad comunal de la tierra. Oaxaca es un punto y aparte en la historia de este país, en muchos sentidos. Y uno de ellos es eso, la posesión y la propiedad de la tierra que te da la vida. Claro que, ¿cuál fue el acuerdo, no? Pues que ya no asesinaran más eclesiásticos o parar la guerra entre los españoles y nosotros. ¿Qué otras condiciones? Pues como se hacía con los aztecas o los mexicas, que era pues, pagar un tributo, ¿no? Esa fue la condición a que nos cedieran las tierras. El otro es porque nosotros somos una de las culturas que todavía tenemos muchísimos libros antiguos. O sea, ¿cómo se llamaban nuestras escrituras antiguas de los pueblos? Le llaman códices. Los mixtecos tenemos muchos. Es más, en mi pueblo a un lado, en el pueblo de a un lado, tiene toda la historia de la región, tiene un códice, ¿no? San Jerónimo Otla se llama, y está en su municipio. Nosotros tenemos historias así, libros ahí en nuestros municipios de nuestra historia antigua y de nuestra historia de la colonia hasta nuestros días, ¿no? Y digamos que esa historia, pues ¿quién sabe esa historia? Pues nada, no se estudia. Esta universidad es una universidad occidental, esta no está construida con la epistemología, los referentes o la forma en cómo nosotros entendemos el mundo de la vida. Por eso en Oaxaca en los últimos 10 años ha tomado un curso diferente la cuestión de la educación. Hay alrededor de 17 universidades de lo comunal en Oaxaca, educación autónoma. Nosotros elegimos a nuestros propios representantes, no por partidos políticos, sino directamente por asamblea. De eso voy a hablar un poco más adelante. Es algo muy similar al caso de las comunidades zapatistas, ¿no? Que ellos eligen a sus representantes en asambleas. Es democracia directa, participativa, no representativa. ¿De qué hacen ustedes? Bueno, ya todos votan, ¿no? Ya, ¿no? Sí votaron, ¿no? Bueno, no les voy a escribir por quién votaron, ¿verdad? No los vamos a balconear, pero ustedes nada más dejan su voto y pues, ay, a ver qué hace el gobernante, ¿no? Esa es una democracia representativa, votos con un representante. La participativa es que sepas qué están haciendo, que tengan reuniones periódicas, cómo se ejecuta el gasto, etcétera, etcétera. En mi pueblo hasta te cuentan cuántos están los chicles y todo lo que gastaste, y hay transparencia. Tiene que haber transparencia, porque si no, toman el municipio. O sea, agarran a sus autoridades y las meten al tambo, así de fácil. Bueno, las retienen porque no tenemos tampoco un sistema de justicia punitivo, sino restaurativo. Aquí se están peleando por la reforma judicial y es un sistema punitivo, vas a la cárcel, te encerramos, etc. En nuestras comunidades es trabajo comunitario, tienes que reparar el daño. Te vas a reeducar, te dan cursos, te tienes que reinsertar, porque estás ofendiendo no a tu familia ni a alguien, sino a la comunidad, porque es una estructura social muy fuerte. O sea, hay una compenetración de todos. Y si tú cometes un delito, pues lo está cometiendo la comunidad. O sea, no solo el que lo comete, sino la comunidad, porque entonces dicen qué tipo de educación es la que nosotros estamos promoviendo dentro de nuestros jóvenes o nuestros niños.
Tampoco hay que romantizar las comunidades, también tenemos un chingo de problemas y también es muy patriarcal y etcétera, y las cosas están cambiando, ciertamente es un proceso, porque la conquista también generó todos este tipo de situaciones al interno entre las comunidades, ¿no? No hay que romantizar nada, hay que siempre tener una mirada crítica y autocrítica para crecer, y por eso el STLN es diferente a todos los movimientos que hay en América Latina y muchos en el mundo, porque es autocrítico incluso consigo mismo, ¿no? Él se reconoce cuando tienen errores en sus comunidades de errores, que es muy diferente a la narrativa del poder. La narrativa del poder no va a reconocer errores. Sheinbaum, López Obrador nunca reconocieron, ni van a reconocer, ¿no? Así es el poder, el discurso del poder. Bueno, esto, ¿qué representa en México? La propiedad social, que es lo comunal y equidad que ustedes vieron, es el 51,6% del territorio nacional. No creo que porque la mayor parte de la población vive en las ciudades y es bajo el régimen de propiedad privada, creamos que el país en su mayoría es propiedad privada, ¿no? Sumen esto, con la pública y van a ver que pues ya es otro orden, y la privada es el 37,2% en términos de las hectáreas, ¿no? Pero todo esto, pues sí, son datos, pero esto no fue y no se cristalizó en el estado de Chiapas y en muchos otros estados. Por ejemplo, muchos pueblos están recuperando lo que otras organizaciones, otros personajes, sobre todo los caciques o promovidos por los grupos del poder, se apropiaron de esas tierras que pertenecían a distintas poblaciones, grupos indígenas, ejidatarios, etc. En esa construcción de narrativas, ¿quién es indígena y quién no? Según el INEGI, el INPI y todo esto, la población indígena en 2015, según el criterio del INPI, eran 12 millones de indígenas. De acuerdo al criterio de la conscripción, 25 millones de indígenas, hablantes 7.400.000, etc. Y población afromexicana adscrita a 1.381.000. Más o menos así es esta composición, estas narrativas, de decir pues, quién sí es y quién no es. Fue evidentemente que frente a la totalidad de la población, ¿cuánto tiene la población mexicana? 126 millones y tantos, ¿no? Es la población mexicana. En esto, ¿dónde están los indígenas? Vean, el estado de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Yucatán, es donde se concentra la mayor parte, según el INEGI, de la población indígena por entidad federativa, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que tiene Chiapas y estos movimientos respecto al referente dentro del nivel nacional y nivel internacional. Hay muchísima población indígena en esto. Y luego, si lo vemos nosotros en un mapa, pues este mapa, pues ahora todo es en un mapa, pues acá están los pueblos indígenas, ¿no? Aquí están los tepehuanos, aquí están los chapinos, chocholtecos, son 68. Eran mucho más pueblos indígenas. Fueron acabando y se sigue erosionando, pero en esto, acá está la diversidad, ¿no? Los mixtecos, los tiquis, los celtales, los tocolabales, los zapotecos, los seris. Esta es la diversidad cultural que tiene este país, lingüística. Y ahora, entre el reconocimiento pluricultural y la privatización de la tierra, ¿no? Paradójico, justo el mismo año en que se reforma el artículo 27 constitucional para que se pueda privatizar la tierra, al mismo tiempo, en ese mismo año, integran a la Constitución esta parte de la composición pluricultural, ¿no? Pero hay otros países que son mucho más avanzados, ¿no? Que son constituciones plurinacionales, ¿no? Reconocen varias naciones dentro de un mismo estado. El caso de Bolivia y de Ecuador, ¿no? No, tú tienes que ser mexicano y no hay más.
¿no? Y a partir del 18 eres mexicano, si es eso, si es tal, no te reconoce más que en términos simbólicos, reales no. Ese es el punto y esa es la lucha por lo cual pasó de la lucha por la tierra, y que por eso surge el movimiento armado zapatista y por todas las condiciones de desprecio, explotación y todo lo que vivían, a una concepción mucho más amplia, ¿no? Que reconozca todo eso que en realidad llevamos a la práctica. Así hayan pasado los españoles, la colonia, la Nueva España, lo que haya pasado, hemos podido resistir y hemos podido permanecer y proyectar esa identidad y eso que somos nosotros a lo largo de todos estos siglos. Por eso que le llamamos resistencia. ¿Por qué? Pues no es tan fácil resistir 500 años, ¿no? Y luego resistir ahora a este proceso de despojo que se está dando a partir del capitalismo, porque privatiza la tierra y entonces da la posibilidad, y luego adscribe, fíjense en lo que dice el artículo 27, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, solo una nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellos a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Y así es como un ganado para el proyecto. Ya era el proyecto de los neoliberales, priistas y panistas, lo del Tren Maya, lo del transísmico, y llega Andrés Manuel López Obrador y órale, y va y lo impone, ¿no? Y declara leyes para que no puedan, no se pueda intervenir ni se pueda hacer nada en absoluto. En algunas regiones estuvieron de acuerdo, en algunas otras regiones no. Es una situación también que hay que reconocer bastante complicada y polémica para los pueblos que están dentro de los pasos o que se encuentran en estos polígonos, se encuentran el transísmico y el Tren Maya, ¿no? Porque pues no son se supone que ellos dicen que es beneficiarios directos, pero en realidad lo que están haciendo es comprar tierras, especular con las tierras y meterlo, digamos, a esta bolsa en la cual entra el capital nacional, el capital privado nacional y extranjero, y lo impulsa y lo promueve el Estado mexicano. Y de eso quedan fuera los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pues sí, como decían, sí, para que tú puedas vender, ¿no?, tus artesanías, qué sé yo, vayas y trabajes de mesero, vayas y trabajes en el sector servicios, etcétera, pero no para que seas partícipe de, entre comillas, ese supuesto desarrollo. Y cuando lo vendieron, es más, vino acá el secretario del Estado de Trump, Mike Pompeo, con Marcelo Ebrard, al poner condiciones y de ver que había ese proceso de resistencia, dijeron, vamos a hacerlos partícipes, es decir, ustedes van a ser también como si fueran accionistas o tengan propiedad parte del capital y de todo esto que está desarrollando. Oye, ya sabemos que nunca hubo nada de eso, ¿no? Puras promesas, ¿no? Y así engancharon a la gente. Luego, esto ya estábamos hablando de la cuestión del sometimiento y subordinación de los territorios de los pueblos originarios a la acumulación y expansión del capital del siglo XXI, con el levantamiento zapatista, los acuerdos en Andrés de Arranza, la movilización de la marcha del color de la tierra en 2001, se presionó la aprobación de los acuerdos de San Andrés, la modificación del artículo 2 constitucional que nos reconozca los derechos colectivos como pueblos y comunidades, y que es hasta ahora que se está promoviendo y se incorpora a la Constitución con la propuesta acotada y limitada que mete el Morena al Congreso y que fue aprobada por unanimidad, ¿no? Y pues sí, como no van a aprobar por unanimidad, si el derecho de adscripción primero es de la nación sobre la propiedad de la tierra y de los bienes, antes que de los pueblos. Pero ya les estoy diciendo, antes del Estado-Nación mexicano y de la Revolución Mexicana, ya se había dado un convenio de
de adscripción de tenencia de la tierra, que es los títulos primordiales en la época de la corona española. Entonces, ahí va a haber un problema, pero bastante delicado para nosotros, porque nos va a meter en una confrontación directa, no nueva para nosotros, se llame Morena, se llame Primor, se llame Verde, el que sea, pues aquí seguimos, ¿no? Y vamos a estar en la misma situación, nada más que ahora tenemos toda la parafernalia mediática, el supuesto respaldo del voto popular, que eso va a ser un poco complicado, ¿no? A pesar de que Oaxaca fue el estado consentido del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que sí, podemos decir que metió muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo dinero, no solo en el mismo, sino que entró con una buena intención y después se agarró y se echó para atrás. Dijo, ¿quieren caminos? Los famosos caminos artesanales. Ustedes deciden por dónde, cómo ustedes administran el dinero, etcétera, etcétera. Claro, pues, la gente estuvo muy contenta, pues sí, ¿cómo no? Pues claro, si tú nos vas a dar el recurso y nosotros vamos a decir cómo y por dónde queremos nosotros hacer nuestros caminos, pero si tú nos vas a decir quiénes, nos vas a poner los contratistas, etcétera, etcétera, pues está complicado. ¿Por qué? Porque saben que por ahí se dan muchos recursos, por ahí se fuga muchísimo dinero en todo esto, ¿no? Entonces, sí, fue un recurso muy importante, ¿no? Y con eso creen que ya compraron la gente. No, la gente es muy inteligente, ¿no? ¿De eso creen que vive la gente? Pues no. O sea, el mismo presidente de la República lo puso en una mañanera, el expresidente Andrés Manuel, poniendo de caso de ejemplo nada más Michoacán. ¿Cuál es la principal fuente de divisas en este país? Las remesas. Por encima del nearshoring, que tanto lo promueven y que hacen, y que ya me reuní con 500 empresarios del mundo y de no sé qué. ¿Quién realmente aporta? Los migrantes. Es el principal fuente de divisas de este país. Las remesas, no los inversionistas, ¿no? Son las remesas. Y lo que dijo ella, y reconoció en la mañana, y podemos hacer investigación y lo podemos demostrar para el resto del país y muchos estados, es la principal fuente, en muchos casos, de ingreso de los pueblos y las comunidades, las remesas. O sea, invierten más que el narco, más que el Estado, más que la iniciativa privada. Y es una cosa hermosa y bonita ver, por lo menos en nuestro estado de Oaxaca, que muchos, porque son recursos de migrantes organizados, cooperativas financieras, otra forma totalmente distinta, cooperativas sociales financieras, son los que tienen las redes de transporte a los migrantes, y uno viaja a un precio bastante económico en unas supercamionetas, con cine y pantalla, no hombre, a todo dar. El desarrollo y eso que llaman progreso o mejoras de nuestras condiciones, solo ha sido gracias a la misma población, a la gente, que a esto, ¿no? No al gobierno. Sabemos bien que así te lleguen unos centavos más que te da ahora con el Morena, pues eso no resuelve, ¿no? Sí palia ciertas situaciones, pero no te resuelve. La gente sabe que eso no resuelve. Hay que tenerlo muy en consideración. Y bueno, aquí está, ¿no? Este es un mapa ya hace tiempo del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, los espejos de la resistencia, todos los conflictos que hay en todo el territorio nacional a raíz de la expansión del capital, de los grupos de crimen organizado, y ya van como 39 y los que faltan, ¿no? O sea, es una situación bastante alarmante para nosotros y es una historia y es algo que ustedes tienen que conocer, que allá afuera hay otro mundo distinto que corre todos los días, ¿no? Y que estos son pueblos organizados. No todos están aquí, evidentemente. Hay una organización muy grande que se llama el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Es enorme, muchísimos pueblos, municipios, comunidades indígenas que también están luchando contra el capital. En nuestra región, en el estado de Oaxaca, también hay otras organizaciones muy grandes y muy amplias en nuestra microrregión. También hay un proceso de esa magnitud. Y de esto, pues, casi como que ni se enteran y no existe la historia de los de abajo, ¿no?
Y esta historia es posible de toda esta resistencia, esta construcción social, como les había dicho, debido a esa democracia participativa, y que la asamblea es la máxima instancia de tomas de decisiones de la comunidad, la organización de la vida comunitaria en los niveles de administración política y en las autonómicas. A hoy en día los caracoles zapatistas es los GAL, que son los gobiernos autónomos locales, los caracoles, las juntas de buen gobierno, el comité clandestino revolucionario indígena, y esta es la base de nosotros, ¿no? Como pueblos originarios. Servir y no servirse, como los políticos, ¿no? Allá me tuve que ir a vivir, 4 años viviendo en mi comunidad, no me pagaron. Tienes que tú ir y dar tu trabajo. Eso es servir y no servirse, ¿eh? No, que pues es que nada más con que ganes menos que el presidente. No, aquí no, le llaman dietas. Lo más que ganan nuestros representantes, que son nuestros concejales, son 2,000 pesos al mes. Y todo lo tienen bien contado y administrado la gente. Y sí puede haber fugas, siempre hay cosas, como digo, no romanticemos, pero intenta llevar una administración mucho más clara y transparente que lo que vemos en el sistema de partidos. Representar y no suplantar. ¿Qué quiere decir? Pues que realmente lleves efectivo las encomiendas que te llevó tu comunidad. Si tú eres regidor de educación, ¿sí? Si eres concejal de obra, pero tienes que hacer tu trabajo y tienes que dar respuesta a esa encomienda. Construir y no destruir. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no, sí, podemos tener diferencias, pero no por eso nos vamos a estar asesinando y matando como lo hacen hoy en día en la narcopolítica, ¿no? La necropolítica le llaman ahora, ¿no? Obedecer y no mandar, ¿no? Es muy común que en la visión occidental, pues yo ya soy ahora el nuevo, pues ahora ustedes tienen que hacer lo que yo haga. No, se hace mediante acuerdos de asamblea, de organización, de comunidad. Solo así es que tú llevas a efecto esos acuerdos. Proponer y no imponer, es decir, tú propones, pero la asamblea o todos en conjunto discutimos cuál va a ser el camino. Convencer y no vencer, ¿no? Esta idea de que pues, quién es mejor, quién puede más, etcétera, que está muy arraigada en la visión occidental. Bajar y no subir. No, pues como ahora ya me dieron el presidente, no, pues por ahí que si me vea el gober o el preciso y a ver si me dan un cargo o un hueso más importante, ¿no? Es muy común. Vean cómo es antagónico estas propuestas de organización social distintas a las que ustedes están preparados para todo lo contrario de eso. La universidad forma en un sentido distinto, ¿no? Y de ahí nuestros problemas y conflictos y contradicciones, ¿no? Entonces, muy rápido, así funciona nuestra comunidad, propiedad comunal de la tierra, asamblea de la red comunal, medicina tradicional, la vida. Somos refiesteros, la verdad, honestamente. Y Oaxaca no tendremos mucha riqueza material como ustedes pueden ver. A lo mejor si hay problemas tenemos a lo mejor de pobreza en algunas regiones y muchas cosas que vamos paliando poco a poco, y por eso el que está aquí presente está platicándoles, porque por esas condiciones de marginación es que tenemos que salir y nos fuimos a otras geografías, decimos, ¿no? Y sí hay cultura, ¿no? Mucha cultura, música, más de 6,000 bandas municipales, o sea, en general 6,000 bandas en el estado de Oaxaca, ¿no? Y enseñanza como de conservatorio, ¿no? Bien, lectura de notas, o sea, es muy diferente la vida en comunidad. Y la milpa es nuestro centro, el tequio, el trueque, la milpa. No son monocultivos, son pluricultivos. Es maíz, frijol, calabaza, chile, haba. O sea, no se producen monocultivos, sino se producen varias especies. Y nosotros lo que decimos es que por eso nuestra lucha es por la vida y la reproducción de la vida, no solo de la vida humana, sino de la vida de muchas especies, que eso es lo que estamos perdiendo con el capitalismo, la erosión de especies y de esa diversidad que ha construido la humanidad, no solo nosotros como pueblos originarios, sino toda la humanidad, incluyendo
expandiendo Europa, Asia, África, etcétera, etcétera, ¿no? Yo ahí dejo porque sí me extendí bastante y ya a lo mejor ya no va a haber tiempo o a ver si hay alguna pregunta, duda, comentario. Ya tenemos creo que 3, 4 minutos nada más y yo con esto cerraré. Ajá. Dos chiquitas. Ajá. Ana, en las asambleas de comunidad, ¿qué participación tienen las mujeres? Pues por ejemplo, ahí es abierta la mujer, pero también hay asamblea de mujeres. En nuestro caso, igual en los zapatistas son los más avanzados en la participación de las mujeres. En nuestro caso, en el caso de nuestra comunidad, somos un caso único en la región. Las mujeres siempre han participado, desde siempre, incluso hasta para la sucesión de derechos de la tierra. Ahí lo tenemos escrito en nuestros documentos históricos. Por eso es que nosotros somos una excepción a la regla en nuestra región, porque la mujer participa y hoy en día tiene la mitad. Es más, para los que emigramos, nuestros principales referentes son las mujeres. Y no somos una comunidad matriarcal, como si lo son en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Ahí sí es matriarcado, no es patriarcado, ¿no? Y tengo muchos amigos, amigas allá en el istmo. Es más, llevé una práctica de campo a los chicos de aquí, fuimos a hacer visitas y de trabajo en comunidad al istmo y se sorprendieron, ¿no? De una forma de vida completamente distinta. Caray, el matriarcado, ¿y cómo es eso, no? Les llamó mucho la atención y los llevé, hablé con las compañeras de las organizaciones, de los pueblos y todo, y vieron una experiencia completamente diferente a lo que es el pueblo. Ahí lo dejo. Y por ejemplo, lo que mencionaba de los títulos de propiedad que da la corona española, pero ¿cómo funciona? Porque pues, se da la independencia, ¿no? Entonces, pues, se supone que lo que había hecho la corona pues, ya no aplica, pero pues sí. Son muy diversos y va cambiando conforme nuestras condiciones. Por ejemplo, ahora nosotros en nuestra comunidad hay casas, pero nuestras casas vamos a eran unos palos, unas pacas, porque teníamos terrenos en distintos puntos del territorio. ¿Por qué? Porque tenemos una diversidad de suelos muy diferente. Y entonces una temporada tenemos que estar en un terreno, otra temporada en otra y caminar, no sé, varios kilómetros y situarnos en otro y así estar como seminómadas dentro de un propio territorio. Tenemos la asignación de varios terrenos en distintos puntos para producir los alimentos con los cuales podemos subsistir, porque si nos dan en un solo polígono, así como es el gobierno, así como está, pues no sobrevive uno, ¿no? Entonces, y es comunal, así como entre comillas referido como la propiedad privada, solo son los solares, que te dan un espacio donde vas a hacer tu casa, donde vas a vivir, pero todo es propiedad de todo, y todo conservas tus derechos si sirves a tu pueblo, a tu comunidad. Después de 5 años, en nuestro caso, si tú no das servicio a tu pueblo, la asamblea tiene el derecho a retomar esas tierras y dárselas a algún otro miembro de la comunidad. Así es. Y se respeta la historia de muchos, de todo, sobre todo de los pueblos residentes y de la gente que luchó por mantener nuestro territorio y esa propiedad. ¿Algo más? ¿Tienes otra pregunta? ¿No? Y pues yo le dejo, esto es para usted.